Hola, mi nombre es Yanisbeth Jambo y durante esta mañana estuve trabajando con mi compañero Orlando en el análisis termogravimétrico. Le estuve explicando a Orlando, quien es nuevo en mi laboratorio, primero el significado de la palabra termogravimetría, que se compone de dos palabras. La primera es termo, que significa calor, y la segunda, gravimetría, que es la medición de peso. El análisis termogravimétrico, o TGA, es una técnica industrial que permite el análisis cualitativo y cuantitativo de sustancias sometiéndolas a una temperatura elevada. El dispositivo TGA ayuda a evaluar cambios en la masa con respecto al cambio de temperatura. De esta manera, se pueden determinar varios parámetros físicos y químicos pertinentes a una sustancia en particular. Esta aplicación o práctica se ha hecho debido a que el TGA es beneficioso para una multitud de vocaciones, incluidas las industrias relacionadas con el procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos, fabricación de alimentos y muchas más. Los diferentes dispositivos TGA varían con respecto al diseño del equilibrio físico, la capacidad de la bandeja, el rango de temperatura del horno, etc. Se puede usar TGA para determinar las siguientes propiedades de una muestra de prueba, como lo son la descomposición térmica, contenido de humedad, concentración del solvente en una solución, contenido de plastificante y la estabilidad oxidativa. El método de análisis térmico diferencial también puede utilizarse para comparar cambios térmicos en una sustancia de prueba versus un material de referencia inerte, mientras que las temperaturas de ambos se monitorean cuidadosamente por medio del termopar. Como Orlando es nuevo en nuestro laboratorio, es importante que él entienda que el aparato termogravimétrico consiste en un equilibrio físico que contiene una bandeja hecha de material resistente al calor. La bandeja contiene el objeto de muestra, que está sujeto a temperaturas de hasta 1000 grados centígrados o incluso más. Durante todo el procedimiento de calentamiento, la atmósfera del horno se mantiene por el influjo de una mezcla gaseosa inerte u oxidativa. El gas sale del horno a través de un orificio de salida antes de que comience el análisis. El equilibrio físico se establece en una posición nula. Cualquier disminución en la masa de la muestra inicial conduce a una alteración en el nivel nulo del equilibrio físico. Esto inicia un mecanismo de corriente eléctrica a través de fotodiodos, lo que hace que la balanza vuelva a su posición nula. La cantidad de corriente eléctrica utilizada para restablecer el equilibrio a su nivel inicial depende del grado de reducción de masa. Por lo tanto, el cambio en la masa se puede cuantificar y los datos se pueden enviar al software de la computadora. Esto permite el cálculo de un análisis gráfico de la disminución de la masa de la muestra en función del aumento de la temperatura, donde la masa de la muestra se representa gráficamente frente a la temperatura. La representación gráfica puede representar los siguientes aspectos, como sin cambios en la masa de la muestra, disminución constante de la masa seguida de una meseta, pérdida de contenido de humedad, descomposición de masa en una o varias etapas y aumento de la masa o reacción oxidativa. El instrumento mostrado es el DSC TGA. Este instrumento es capaz de medir propiedades termodinámicas y termogravimétricas al mismo tiempo. Opera en un intervalo desde temperatura ambiente hasta 1500 grados centígrados, donde se puede analizar la composición de materiales, temperaturas de decomposición, velocidad de degradación, efectos endotérmicos y exotérmicos, fenómenos de transición, estructura en estado sólido y estabilidad térmica. Las muestras a analizar deben ser sólidas, polvos o cristales en una cantidad no mayor de 20 miligramos. La calidad de los resultados depende de una manera importante de la pureza de la muestra, por lo que es deseable que éste sea la mayor posible. Cuando la muestra sea inestable, es necesario ponerse en contacto con el laboratorio para establecer las condiciones del análisis de la misma. Por la naturaleza del análisis realizado, únicamente es posible recuperar el material excedente del estudio. Actualmente, el TGA participa en una serie de campos industriales, como lo son la industria farmacéutica, donde la aprobación de un nuevo medicamento por la FDA u otras autoridades reguladoras farmacéuticas internacionales requiere un informe genuino sobre las características térmicas de ese agente en particular. De esta forma, el análisis térmico es importante para tener en cuenta que las temperaturas extremas pueden causar estragos en un producto farmacéutico.
En primer lugar, un TGA revela si el compuesto del fármaco es estable a temperaturas más altas. En segundo lugar, ayuda a determinar si contiene impurezas no deseadas o un alto contenido de humedad. Esta información es necesaria para cumplir con los estándares de bioseguridad de los medicamentos. También el TGA se utiliza en la industria del plástico. En esta industria, los polímeros han estado utilizándose ampliamente en su metodología para investigar productos como fibras, pinturas, productos petroquímicos y muchas otras mezclas poliméricas. El análisis térmico no solo ayuda a estimar la estabilidad térmica del plástico, sino que también proporciona pistas definitivas sobre la durabilidad o la vida útil total de un producto. Además, la composición de polímero y el contenido de relleno se pueden determinar convenientemente. Y por último, también se utiliza el TGA en la fabricación y procesación de alimentos. Por motivos similares, la industria alimentaria utiliza procedimientos analíticos térmicos para garantizar una calidad controlada, así como una vida prolongada de sus comestibles fabricados. El TGA proporciona una idea del análisis de composición y el contenido volátil de los alimentos. Los vials correctamente identificados conteniendo las muestras se colocan en la mesa de preparación, donde a su vez esta muestra se programa para entonces ponerla en el equipo. La duración del mismo depende de la temperatura a la que se haya solicitado el experimento. Al preparar la muestra, primero se debe de lavar el cristal, asegurándonos de que no tenga ninguna impureza. Luego se dejará secando en el horno. Luego de que se seque, pasaremos entonces a hacer la pesada, donde entonces pondremos la cantidad menor de 20 miligramos en un crisol puesto en la balanza, donde entonces quedará en 0, y así llevaremos la cantidad hasta el peso deseado. Luego de tener el peso deseado, la muestra se pondrá en el portamuestra del equipo, que a su vez es la balanza del TGA, asegurándonos que esté en el medio de esta balanza o del portamuestras. Dejaremos el crisol y programaremos entonces en la computadora la temperatura a la que queremos que llegue. Como podemos ver, hay unas partes esenciales en este instrumento. Estas partes incluyen la computadora, el amplificador, la termobalanza, el horno con programador de temperatura, una facilidad para proporcionar una atmósfera inerte, aislamiento térmico, un portamuestra, una fuente de radiación y un detector. Durante un análisis termal a nivel atómico, las moléculas en cada objeto están constantemente en movimiento y chocando entre sí. Cada vez que chocan pueden transferir energía cinética. Cuando dos sistemas están en contacto, se va a transferir calor del sistema más caliente al más frío por medio de choques moleculares. La energía térmica va a fluir en esa dirección hasta que los dos objetos están a la misma temperatura. Cuando esto ocurre, decimos que están en equilibrio térmico. El análisis termogravimétrico no puede estudiar procesos como fusión, transiciones de forma cristalina a otra, temperatura de transición vítrea, entre otros. El análisis termogravimétrico, o TGA, es ideal para caracterizar las propiedades térmicas de materiales como plásticos, elastómeros y termoestables, compuestos minerales y cerámicas, así como para productos químicos y farmacéuticos. Al obtener los resultados, la computadora da un termograma. En el termograma, el eje de X puede ser identificado como tiempo o temperatura, y el eje de Y puede ser identificado como peso en miligramos o por ciento de peso. Un termograma se lee de izquierda a derecha. Cuando se ve un descenso en el termograma, esto indica que hay una pérdida de peso. Primero, se debe de leer la información pertinente y tener en cuenta cuál es la muestra que se está analizando. Para poder entonces investigar este material, el primer cálculo que se debe hacer para poder averiguar si es pura la muestra es calcular la fórmula de peso, sustituyendo con la masa atómica en la fórmula. Para caracterizar más a fondo, también se puede calcular o extrapolar los datos de temperatura que demuestran que esta temperatura
fue la temperatura a la cual hubo una pérdida de peso o donde comenzó esta pérdida de peso. Se utiliza esta extrapolación porque es una medida reproducible de cálculo de temperatura y también es específico. El próximo cálculo que se puede utilizar, que también es muy útil y finaliza la caracterización, sería entonces el cálculo de los picos, utilizando las derivadas, donde entonces esta curva de pérdida de peso demuestra así una mayor resolución. En la gráfica del termograma, el pico de la primera derivada indica el punto donde ha habido mayor cambio en la curva de pérdida de peso. Este punto también es conocido como el punto de inflexión. A su vez, este instrumento mide reproducibilidad. Reproducibilidad es la habilidad de poder crear un experimento una y otra vez. La reproducibilidad es muy importante para comparar entre sets de datos. Si un experimento se puede reproducir de manera idéntica una y otra vez sin ninguna variación, quiere decir que entonces no hay ningún daño en la muestra. Ahora, si se reproduce una y otra vez y en solamente un experimento hay un cambio en la muestra o en los datos, quiere decir que el problema está en la muestra y no es un error del operador. Es por esto que el TGA tiene distintas variables que contribuyen a la reproducibilidad, como son la calibración, la limpieza del furnace o del horno, la preparación de la muestra, el rango de temperatura, el rango de escaneo de temperatura y la atmósfera de la muestra. Durante el procedimiento de validación del TGA, donde se miden los límites de su procedimiento o de su operación, primero se comienzan haciendo 3 réplicas, donde se miden los rangos de pérdida de masa en baja, mediana y alta densidad. Aquí entonces se decide utilizar un punto en específico donde se utiliza el punto de inflexión en una curva de primera derivada, como se muestra a continuación. En este caso se utilizó el punto de 160 grados Celsius, donde entonces se mide la linearidad de la línea recta de este instrumento. Luego se mide el límite de detección y el límite de cuantificación, donde entonces esto quiere decir que para el estándar de validación del TGA, la sensitividad se mide en vez de una vez 2 veces, donde entonces se utiliza el límite de detección y el límite de cuantificación, donde el límite de detección está definido como la desviación estándar multiplicado por 3 veces, y también se identifica la pérdida de masa que representa la menor cantidad detectable en esta medida, mientras que el límite de cuantificación es la desviación estándar multiplicado 10 veces, y esto representa la menor cantidad que puede tener precisión o exactitud. El último parámetro de validación en este experimento o en este instrumento sería catalogado como el bias, donde se mide la diferencia entre el valor conocido y el valor obtenido, donde se saca la media de ambos sets de datos y comparándolo con el cero o la cantidad blanco. Los otros valores de linealidad, repetibilidad, límite de detección, límite de cuantificación son equivalentes a la pérdida de masa o la medida de residuo. Y con esto terminó mi entrenamiento de hoy con Orlando. Espero que tú, como Orlando, también puedas venir a conocer el análisis termogravimétrico un día de estos. Te espero. Recuerda tener siempre tu vestimenta adecuada para entrar al laboratorio.